Vamos a empezar sin más. Ya era la tercera llamada. Buenas noches a todas, a todos, a todos los que están aquí. Estamos acá para presentar el libro Mundos de Maíz en México. Aquí, justo en el día en que acaban de anunciar, esto está interesante, ¿no? Que la reforma para prohibir la siembra de maíz transgénico fue aprobada por la mayoría de los congresos estatales, por lo tanto cumple ya por los requisitos para ser publicada en el diario oficial. Vamos a hablar si eso sirve, no sirve, si es suficiente o no en esta conversación. Y este es un libro coordinado por Mauricio González, Gabriel Hernández, Sofía Medellín, Narciso Barrera Basols y Nazario Sánchez, con la participación de varias instituciones. Aquí verán que hay mucha participación. Está la Universidad Autónoma de Querétaro, el Centro de Investigación y Capacitación Rural, la Red Temática del Patrimonio Biocultural del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y el Sindicato Nacional de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH. Este libro también fue publicado por la Fundación Rosa Luxemburg con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania. Y para eso tenemos acá a queridos invitados para hablar sobre este libro. Aquí en este orden está Mauricio González, miembro del Centro de Investigación y Capacitación Rural y asesor del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Clara Meira, pueden aplaudir, pueden hacer ruido, como eso, pongamos la energía, pongamos la energía. Bravo. Estoy aquí con Clara Meira, coordinadora de proyectos de RL. Uy, trajo apoyo aquí. Coordinadora de proyectos RLS, principalmente en feminismos populares y comunitarios y soberanía alimentaria. Estamos aquí con Gerald Smith, director de la Fundación Rosa Luxemburg, Oficina México, Centroamérica y Cuba, periodista y colaborador en proyectos de soberanía alimentaria. ¡Bravo! ¡Aplausos! Y finalmente, pero no menos importante, con Rosario, la Chaca, ¡wow!, que trajo su forra del Instituto Maya, Circo Maya, investigadora y activista de la campaña Sin Maíz no hay país, en la defensa del maíz y la soberanía alimentaria. Entonces empezamos esta presentación de este libro con don Gerald. Tercer palabra. Pues lo del don lo podemos quitar, gracias, Sin el don. pero Pero muy buenas tardes, noches, muchas gracias por su presencia aquí. Pues nosotros como Fundación Rosa Luxemburg apoyamos la publicación del libro y nada más algunos breves comentarios, informaciones sobre el trabajo de la fundación aquí. Pues Fundación Rosa Luxemburg, el nombre lo indica, es una fundación de la izquierda política alemana cercana al partido de la izquierda en Alemania. Tenemos aquí presencia en México desde el año 2008. Es una oficina regional. Trabajamos también en Cuba, Costa Rica, Guatemala, con organizaciones de Nicaragua, en Costa Rica y pues por supuesto aquí en México. El tema que tenemos o el trabajo con fundación es principalmente la formación política en sus diferentes aspectos. Es decir, apoyamos debates de diferentes temas desde perspectivas también diferentes de las izquierdas. Es un trabajo de convocar a gente de la izquierda, pero que no necesariamente tiene siempre la misma perspectiva y tenemos el trabajo del debate. Organizamos eventos propios, trabajamos con organizaciones aliadas, políticas, también apoyamos publicaciones o hacemos publicaciones propias. Los temas en este contexto son bastante variados: derechos humanos, feminismos, transformación socioeconómica justa, medios alternativos, medios independientes, defensa del territorio y soberanía alimentaria. Y ahí, digamos, tenemos el puente hacia la publicación de este libro, porque, bueno, maíz y milpa es un tema súper importante en México. México, país de origen del maíz, toda la cuestión de identidad, trabajo de comunidades campesinas e indígenas, trabajo con el maíz, es realmente
vinculado al tema de la soberanía alimentaria, que cada vez eh, está más bajo amenaza en México, en otros países también. Y por otro lado, hay muchas experiencias, tradiciones que defienden la soberanía alimentaria o que podrían ser camino para lograr una mayor soberanía alimentaria. En el libro vamos a encontrar muchos ejemplos de eso en cuanto a la identidad, al trabajo concreto de las comunidades y pues la defensa del maíz va a ser un tema importante hoy. A- La defensa de la soberanía alimentaria es un símbolo también para la defensa del territorio, para la defensa ante amenazas, tanto a veces internas como externas. Y de todo esto vamos a hablar hoy, o van a hablar aquí los otros participantes en la mesa. Y ahí eh, lo dejaría producción, un poco sobre el trabajo de la juventud y pues regreso la palabra a Ingrid. Muchas gracias. Doña Ingrid. A doña Ingrid. Un aplauso, por favor. No, doña Ingrid. Muchísimas gracias, Carol. Y como primera ronda que le quisimos poner, ¿no? Queremos hablar sobre, obviamente, el contenido de este libro. Y es un libro interesante porque se divide en dos partes. Lo voy a para ti. Tiene dos partes que están bien diferenciadas. La primera de ellas, que la titularon El maíz en Mesoamérica, y la segunda parte la titularon El maíz en los pueblos contemporáneos. Es un libro que aborda todos los ángulos de estudios sobre el maíz, tanto en la dimensión sagrada, ya sea mitos, leyendas, relatos, cantos, poesía, como forma de comprensión del mundo para los pueblos, como base material que sostiene la vida biológica, pero que también asegura la sobrevivencia social. La primera parte, el maíz en Mesoamérica, tiene 4 textos y se abordan los significados del maíz, la milpa y sus guardianes, la gran familia de tradición agraria mesoamericana, gente de milpa, y los temas básicamente tienen que ver con el largo proceso de domesticación del maíz, la centralidad del maíz en el culto popular y en la religiosidad sincrética y barroca, la tensión entre la tradición agraria mesoamericana y la modernidad, y el proceso de configuración del hombre y de la mujer mesoamericano según el mito de fundación. Para hablar de esta primera parte, voy a invitar aquí a Mauricio, que está a mi izquierda, un buen lugar este, siempre a la izquierda, para que nos cuente un poco sobre esta primera parte del libro. Bueno, pues gracias Ingrid, gracias a todos los asistentes, a queridos amigos que están aquí presentando este esfuerzo que, en primer lugar, eso, quiero denunciar que es un esfuerzo de muchos amigos, ¿no? Ahorita platicábamos con Chaca, un esfuerzo que conglomeró a un montón de investigadores, investigadoras que trabajábamos en diferentes regiones del país y que en el marco de la campaña Sin Maíz no hay país, queríamos desabonar algo, ¿no? Y ya saben esto de, luego la antropología, la etnografía, la historia, no sabemos, pues, se puede sumar a algo, y pues lo que se nos ocurría era pues, del maíz. Es una mirada que, por cierto, Eckhard Wege, ¿no? A quien le mandamos un abrazo, nos había como susurrado en más de una ocasión. Todo el debate, ya saben, ¿no? Los verdaderos científicos decían que si había uno o más bien siempre origen, eso servía para más de un discurso reaccionario, para decir, bueno, pues si solo hay un centro de origen, podemos experimentar en otros lugares, podemos sembrar y conseguir más habilidad del centro de origen, porque tenemos solamente una región, ¿no? Además, las más advertidas dicen, no, este país es centro de origen y cálmense. Y lo que veíamos en nuestras compañeras y compañeros de comunidad, pues era eso, que algo que decía Eckhart, que toda parcela, toda milpa es un centro de experimentación, de diversificación, y que por eso, pues, resulta, en términos antropológicos, etnográficos, útil estar discutiendo cuál es el centro de origen, si en la parcela de Doña Juana o en la parcela de Tata Rosendo están diversificándose los maíces. Y esa fue como la idea que nos aparecía como un buen pretexto para entrar al debate desde las pocas herramientas que tenían. Y así
este libro conglomera un montón de esfuerzos, todos de veras solidarios, hasta la publicación de Utopía Libre. De verdad, agradecemos a la Fundación Rosa Luxemburg porque de verdad no creí nunca que se pudiera ir, ¿no? Ya estaba siendo un biógrafo con poder incentivar sabían hacer volantes. Entonces, bueno, esa es la primera, ¿no? Como que hay una inspiración muy en el debate político con evidencia gráfica, gente que hoy además es muy reconocida en el ámbito antropológico, no entonces estaban más jovencitos, varios de ellos, otras ya eran muy consagrados, mismo peso, ya de mucha gente. Y pues tenemos otro punto que es muy interesante. Es una milpa, el texto es una milpa porque si bien hay algo que tiene que ver mucho con los estudios en México sobre tradición religiosa mesoamericana, que es de lo más taquillero que hay, también es de lo más debatido, es polémico ahora, ¿no? Es una mirada todavía que está muy implicada en la historia y con núcleos duros que trascienden prácticamente Greta, eh, eh, viene más que a veces le da un poco la tranquilidad al pueblo. Y en el debate que actualmente están, ¿no? Pero renunciado, también estaban estos tres cosas que hacían muy interesante, que Tito, que pegan muy bien que la contemporánea. No podemos pensar que la nieve en Italia sin la serenidad y prácticas de este pueblo, ¿no? La autodeterminación, la autonomía que se ejerce en esas milpas diversificadoras son sin duda el soporte de esa soberanía alimentaria. Y pues además el otro elemento que ha sido muy bien defendido desde hace años por muchas y muchos activistas ha sido el de la agrobiodiversidad o la diversidad biológica, para ponernos más convencionales. Pero esas tres van juntas, ¿no? Y por eso es que se llama Mundos de Maíz. El texto, si bien tiene esa milpa muy diversificada, hay diferentes vertientes antropológicas, unas que van muy del lado clásico mesoamericanista y otras que están ensayando argumentaciones ontológicas, argumentaciones mundos, este tipo de relaciones que se hacen más allá de tan y que con un paisajes únicos. Entonces, en ese sentido, la verdad es que pues estamos de fiesta, estamos muy conmovidos. Son de compañeros unidos que pues me agradecen mucho la fundación porque algo que nos dolía ser en imprimir pues, es que las actividades con las que nos gusta, escuelas universitarias, escuelas campesinas en nuestro trabajo. Dices, los libros siguen funcionando, eh, y dado un poco de chafa, que estudiar en el electrónico, y este empujón, la verdad es que nos hace llegar tiene a los diversificadores. Así que celebro en esta primera ronda, ya luego me pongo la copa, repito, brevemente. Un aplauso, un aplauso. Pues sí, los libros, siempre. Yo creo que no van a desaparecer nunca los libros. El valor del papel, ¿no? Escrito. Y vamos a pasar a un audio. Estamos aquí muy, muy modernos nosotros. De Milton Gabriel Hernández García, que es él es etnólogo por la ENA, maestro y doctor en desarrollo rural por la UAM Xochimilco. Y vamos a escuchar sus palabras respecto a la primera parte. Cualquier momento, cualquier momento vamos a poner el audio. Muy buenas noches a todas pues, las personas que nos acompañan el día de hoy en la presentación de este libro y al mismo tiempo en esta tertulia sobre el maíz, la importancia de defender a nuestro maíz nativo, nuestro maíz criollo. Pues estamos en un momento histórico muy importante, en un momento, en una etapa en esta lucha de las organizaciones campesinas, de la sociedad civil, pues han venido dando desde hace
ya varios años para defender nuestro maíz, que es un legado milenario, ¿no? Que nos han heredado nuestros ancestros y ancestras. En ese sentido, pues defender el maíz es defender nuestra cultura, defender nuestra identidad, defender nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, nuestra alimentación, mm, pues basada en un cultivo milenario y pues que no solo es no solo es el maíz, sino que pues la milpa, ¿no? La milpa como un complejo sistema, como un complejo agroecosistema y pues bueno, en este momento en el que hay fuertes presiones y amenazas por parte de Estados Unidos para que se introduzcan pues diferentes modalidades de la agricultura genéticamente modificada, pues la defensa que hace el pueblo de México de su maíz, pues es algo importante, es algo histórico. Y pues en ese sentido el libro que el día de hoy se presenta y podrá distribuir gratuitamente, pues es parte de esta lucha de la cual diferentes personas nos hemos sumado a esta movilización, también desde aportar información, aportar investigaciones que puedan ser de utilidad para esta lucha, y de eso se trata precisamente este libro, que refleja de alguna manera algunos aspectos de la cultura del maíz asociado a la mitología, la cosmovisión, la ritualidad, en fin, toda la importancia cultural que condensa esta práctica ancestral de cultivar el maíz y la milpa. Agradecemos muchísimo a la Fundación Rosa Luxemburgo y por apoyar este esfuerzo y por supuesto también a pie de página por estos espacios para poder seguir difundiendo y seguir contagiando, digamos, esto parece muy importante. Por mi parte, pues no quisiera robar más espacio a esta presentación para que pueda haber pues, diálogo, preguntas, participaciones. Mi nombre es Milton Gabriel Hernández García, del Centro de Investigación y Capacitación Rural. Un saludo fraterno y combativo. No sé si sí. Bueno, ahí teníamos la grabación de Milton Gabriel, le agradecemos muchísimo, donde quiera que esté en este momento viéndonos, puede ser por su audio. Y claro, con eso cerramos, digamos, una idea general sobre esta primera parte de este enorme libro, les digo, es un libro muy extenso y además muchísimos autores. Ahí, cuando esté el libro en sus manos van a ver la cantidad de artículos y la cantidad de personas que están involucradas en el desarrollo de esta obra, es algo que no siempre se ve. Y la segunda parte habla ya de lo contemporáneo, ¿no? Y ahí tenemos pueblos contemporáneos, y lo que vemos en esta segunda parte es una serie de estudios etnográficos y etnohistóricos que hablan sobre las relaciones entre el cultivo del maíz y la cosmovisión de distintos pueblos, prácticas, de creencias, rituales, la importancia en la estructura social en distintos territorios. Cada artículo va recorriendo distintos territorios del país, por ejemplo, el territorio de los Rarámuri, Huicholes del sur de Durango, la Huasteca, en el mundo otomí de la Huasteca Meridional, los maíces purépechas, San Francisco Pichátaro en Michoacán, comunidad náhuatl del sur de Tlaxcala, la comunidad Tepehua, Sotonatos de la Sierra Norte de Puebla, el cultivo del maíz en la región del Nevado de Toluca, la náhuatl, ritual agrícola en el pueblo Tlapaneco, en la selva Lacandona, San Cristóbal, en los Altos, todo de Chiapas, el oriente yucateco, etcétera. Si se fijan, es un recorrido por casi todo el país, con cada experiencia etnográfica de manera muy, muy temática y profunda. Y uno de los últimos artículos que ya tienen un componente más político, diríamos, em, es el de la querida Chacaló, que está aquí a mi derecha, mal lugar, pero bueno, te tocó a la derecha, que se titula La disputa por el maíz y la soberanía nacional y alimentaria. La larga lucha de la campaña nacional sin maíz no hay país. Y que te cedo la palabra para que cuentes un poquito sobre esto que planteas en tu participación del día. Bueno, buenas noches. Más que contarles lo que escribimos en el libro, soy coautora, no compañero que eres. Lo que, lo que quiero es comentar la situación actual, ¿no? Tenemos poco tiempo, entonces voy a dedicar
varios aspectos. Voy a dar unas pinceladas para puntos de en dónde estamos y de dónde venimos, ¿no? Yo, al igual que Ingrid, festejo que esta presentación sea el día de hoy, 11 de marzo. Nos acaban de decir que el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, realizó ya la declaratoria de constitucionalidad de la reforma que protege el país nativo, aprobada en los 17 estados que salvaguarda nuestra identidad y cultura. Es un día histórico que yo quiero empezar a compartir con ustedes una idea poco reconocida, sobre todo en los espacios de la izquierda, que es el orgullo de que en México, a pesar de todas las amenazas, intrigas, cateos, hemos logrado que no se siembre de manera comercial el maíz transgénico. Ojo, no quiero decir que no haya presencia de maíz transgénico. Hay estudios que lo han revelado, más en Oaxaca, en las zonas más alejadas de este país, en la tortilla encontramos transgénico. Pero sí quiero destacar que como mexicanos hemos defendido con las uñas, con el corazón, con el estómago, que el maíz transgénico no se siembre. Y voy a hacer un barco rápido de mi está correcto. Porque resulta que son entre 8,000 y 10,000 años de domesticación de esta maravillosa planta, semilla, que ha logrado evolucionar y que sigue evolucionando hasta a través de una delicada selección de las diferentes tipos y de las diferentes regiones en donde se produce. Tenemos orgullosamente 59, 64 razas y los transgénicos es una amenaza, sigue siendo una amenaza para que desaparezcan nuestras semillas. Nuestras semillas nativas están en riesgo todavía. Pero resulta que en México no se ha sembrado comercialmente. Y es toda una hazaña de la sociedad, de los diputados, de las organizaciones, de las que logramos que si bien en los transgénicos aparecen por ahí de 1988 por primeras semillas de tomate para que se sembraran en Sinaloa, es con Calderón cuando encontramos el primer permiso de siembra experimental de maíz transgénico. Estamos hablando del 2009, muy reciente, frente a 8,000, 10,000 años. Estas amenazas son reales. Y en la campaña, al igual que en otros colectivos, quiero decirlo, no han sido varios grupos de organización, de organización, campesinas, de redes, y se empezó a denunciar la amenaza de extinción de las siembras de estas, lo iban a llevar a la desaparición. 2009, en 2012, 2013, se iban a liberar ya no las siembras experimentales, sino las siembras comerciales. Eran los 3 años que se tenían de plazo para que estos experimentos pasaran a su fase comercial. Y fue una iniciativa de la sociedad civil, quiero decirlo, de la demanda colectiva que surgió en el seno de la campaña, pero que logró reunir a muchos otros actores, son 52 personas de dos organizaciones, que se metió una demanda colectiva en contra de la siembra comercial de plantación. En ese momento, pues era, nos decían, es como David y Goliat. ¿Qué posibilidades tienen? Pues por lo menos hacer visible que nos están
entregando sus corporaciones de la demanda colectiva ya cumplió casi 12 años. Esta iniciativa de la sociedad civil que logró identificar esta amenaza, logró meter una demanda colectiva y logró a lo largo de estos 10 años mantener en la agenda a través de la comunicación, de la capacitación, de los intercambios, las amenazas de maíz nativo han logrado que hasta ahorita no se siembren. Esa es una parte. Y nosotros decíamos en la demanda colectiva, ¿cuál sería la situación de este país si no hubiera habido esa demanda? Estaríamos inundados de siembras comerciales de maíz transgénico amenazando a... Pero esta es una primera fase. Hay una segunda fase que empieza muy recientemente, que es el freno e impedir las siembras comerciales de los maíces transgénicos como política. Siempre nosotros, desde nuestros espacios, luchábamos por defender como sociedad civil. Y fue a finales de 2022, sobre todo a principios de 2023, con 2 decretos del presidente López Obrador, que se dijo se va a impedir, ¿sí?, la siembra de maíz transgénico, sobre todo para el consumo humano, y también los agrotóxicos que van aparejados, en particular el glifosato, que se tiene que ir desapareciendo gradualmente. Por primera vez en la política del Estado se habla de impedir la siembra del maíz transgénico. Voy a hacer hecha la raya, porque estaba este decreto, pero se acababa de firmar también. Y en ese mismo año, en el 23, aparece la controversia del panel contra el maíz transgénico que se mete en agosto. Después podemos hablar de esto. Pero les quiero decir que tanto en el gobierno de López Obrador como en el gobierno actual se dijo, hay que darle la vuelta a esto. Hay que darle la vuelta a esta controversia. Y lo que sucedió fue que López Obrador dejó como su plan C 20 propuestas de reforma constitucional y una de pero muy compleja. El maíz transgénico estaba la minería y estaba el fracking. Los 3 espacios, los 3 temas, 3 conceptos aparecían en una sola reforma. El 26 de febrero, el 26 de enero de este año, la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, dijo, vamos a hacer nuestra propia propuesta sin coordinar las complejidades que hay en estos espacios, y lanzó su propuesta de reforma al cuarto constitucional, nada más contra el maíz transgénico. Y en un minuto, en los corredores se decía que era la SADER la que había diputado el texto de esto, pero como campaña y como otros colectivos nos dimos cuenta que era una regresión ante lo que se había propuesto meses antes por López Obrador. Porque la propuesta de López Obrador era impedir las siembras de organismos genéticamente modificados. Y la primera propuesta de la presidenta era impedir la siembra de maíz transgénico. Inmediatamente los que saben, los expertos, alertaron, es irnos para atrás. La evolución de la ciencia, de los
biotecnologías, etcétera, están mucho más avanzadas. Se quitan nada más los transgénicos, abres la puerta para que otras formas de alteración genética aparezcan y no entren en la Constitución. Y en un hecho histórico que nunca se había dado en este país, la presidenta escuchó voces que reclamaban que lo que estaba proponiendo era regresivo, que había que reglamentar e impedir las siembras del maíz y de los organismos genéticamente modificados, no solo del maíz transgénico. Se abrió un debate, pese al que hemos estado escuchando, se abrió la participación de las 4 principales secretarías involucradas, se abrió la participación de la sociedad civil, se dictaminó en la Cámara de Diputados de senadores y hoy por 17. Muchas gracias. Lo logré. Lo logré. Poquito pasado, pero está bien, está bien. Era necesario, porque esto nos permite entrar a la segunda parte de la discusión, que ya no es una presentación, sino que vamos a dialogar. Aquí vamos a abrir para el diálogo entre los mismos panelistas. Respecto les voy a plantear varias cuestiones, ustedes pueden tomarlas o no, pero son cosas que surgen dudas, ¿no? Respecto de cuestiones que están en el libro, pero también lo que mismo que tú planteas. Chaca, perspectivas o rutas. ¿Cuál es el papel del maíz? ¿Por qué es clave para recuperar el país? Entonces, ¿qué asuntos yo plantearía? Por ejemplo, ¿cómo se puede articular una defensa al maíz nativo? ¿Qué experiencias hay? ¿Qué experiencias podrían intentarse? Hemos visto organizaciones barriales, asambleas comunales, forma de representatividad, ¿no? Administración de los pueblos de sus propios recursos, de emancipación, para regirse por sus usos y costumbres. Estas son experiencias que están en los textos, en el libro, ¿no? Contenidos. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales problemas? Que también está en algunos artículos, ¿no? Los principales problemas que el campesinado mexicano ha tenido respecto de la siembra del maíz. ¿Qué experiencia de resistencia hay en distintos territorios? Por ejemplo, en Michoacán, planteaban ahí en un artículo, hay ferias del maíz, hay museos comunitarios, el certificado ese que dice libre de maíz transgénico, por ejemplo. ¿Y qué significa? Esta última pregunta se ancla con lo que planteaba Graciela, compañera, ¿qué significa en términos de la protección del maíz la prohibición constitucional sobre el maíz transgénico? Es decir, ¿nos sirve? ¿No nos sirve? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? ¿Es practicable? ¿Se puede hacer efectivamente la realidad material? ¿Qué pasa con el TEMEC? ¿Qué controversias se pueden generar? Lo que ustedes quieran, compañeros, les abro el micrófono. Podríamos empezar por Clara, que no habló en la primera ronda. Después seguimos Mauricio. No sé si tú quieres intervenir también, pero también. Y finalmente con Chaca y ya concluimos esta segunda parte. Sí, bueno, tenía sentido que yo no hablara en la primera ronda porque evidentemente la presentación del libro por sí y este vínculo que hace la Chaca con toda la realidad actual y que creo que también es súper importante que esté por acá la Chaca porque es mente para nosotras como generaciones que venimos detrás, ¿no? En todo ese momento en el que el maíz como sello, como símbolo de nuestra soberanía alimentaria, fue uno de las grandes victorias del movimiento social, nombrar el Día Nacional del Maíz el 29 de septiembre, el Día Nacional del Maíz a partir del 2007. Esa fue una lucha que para el día de hoy no solo es en México, sino otros países la han retomado. Podría el mismo Armando Bartra, no podemos pensar el maíz sin la milpa como ese símbolo de diversidad de los pueblos, como ese símbolo de alimentación. Entre más colores tenga un plato, mucho más saludable es, y colores, es decir, de las variedades vegetales, y crecimos y hemos evolucionado
en nuestros pueblos mesoamericanos gracias a la milpa. Y también para la fundación como oficina en México es simbólico y muy importante porque nosotras trabajamos en Centroamérica. Muchas veces nos olvidamos de Centroamérica como ese territorio que nadie ve, pero que finalmente tiene un valor incalculable, invaluable por la defensa que los pueblos originarios en estos países han dado. Y mirar el maíz como ese símbolo, a la milpa como ese símbolo de lucha colectiva de los pueblos desde lo ancestral, los bordados que son al maíz, ¿no? Recordemos cómo es que esa parte tan entrañable, tan viva, tan colorida, así es la lucha de los pueblos. Negársela a los pueblos es negárnosla a nosotros mismos. Por eso la derecha es tan cuadrada, tan gris, porque no reconoce la diversidad, los colores, el sentido también de la palabra de los pueblos. ¿Cuántas formas de decir maíz tenemos o decir milpa tenemos alrededor de nuestro país? Cuando vemos este libro como un instrumento de formación política, desde la fundación no podíamos hacer oídos sordos a decir, imprimirlo, porque cuando lo hablamos con Milton Gabriel, fue claro, si es una herramienta que va para los pueblos, para la formación política, para que tengan más herramientas en la defensa, tenemos que hacerlo, tenemos que imprimirlo, porque es cierto, lo tangible ayuda a poder hacer visible la defensa, la lucha, la garantía de que esto puede ser una realidad. Y como bien lo dice Ingrid en nuestras preguntas, ¿cómo es que las experiencias pueden ayudar organizativas, pueden ayudar a seguir defendiendo el maíz? Pues en realidad tenemos esta experiencia del Día Nacional del Maíz, que ha sido una lucha y que afortunadamente en muchas comunidades ahora se celebra ese día, el Día de San Miguel, como uno de los días importantes para la tierra, ese día que también no solo es importante para la religión católica, sino que es muy importante también para los pueblos prehispánicos y también recordar que en muchas universidades, por ejemplo, en la Facultad de Trabajo Social, en Chapingo, en la Universidad de Querétaro, en otras universidades públicas han retomado el Día Nacional del Maíz como ese símbolo para hacer sus propias ferias y esto va más en un sentido intergeneracional. La lucha, por eso el sello, el símbolo del maíz es súper importante para articular otras luchas. Si algo le hace falta a la izquierda es la articulación de las luchas. Por supuesto, tenemos diferencias, lo que sea, es cierto. Siempre las vamos a tener. Hay que tener la capacidad de discutir para llegar a acuerdos, pero el maíz y la soberanía alimentaria, gracias a esta defensa, es que ahora podemos decir que en México tenemos estos avances en cuanto a legislación, pero también recordamos que gracias a eso es que no estamos en situaciones como Colombia, que desafortunadamente no pueden sembrar con sus semillas y las grandes corporaciones son las que proveen al Estado de semillas y los campesinos, las campesinas que están sembrando con sus propias semillas están siendo enviados a la cárcel. Está penado y esto en México se ha luchado porque no lleguemos a ese. Entonces, bueno, por ahí yo me quedaría en esta en esta segunda parte y bueno, no sé. Muchas gracias. Y seguimos derecho ya con Mauricio, por favor. Bueno, pues sí, estamos en un momento muy interesante, muy emocionante, ¿no? Porque sí, no sé si les pasa, pero como que uno está tan acostumbrado a siempre perder, que, que ahora hasta nos sentimos raros. Pero hay algo que es bien interesante, ¿no? Y que a mí me conmueve mucho y hay que debatirlo. Lo de la identidad, ¿no? Había quedado de hablar de eso. Y por supuesto, ¿no? O sea, saben, algo que deja ver muy bien el libro es eso, que los pueblos no estaban bien del maíz, ¿no? Que ellos tienen, la gran mayoría del libro habla de los ciclos rituales que están bien cerquita de muchos de los secretarios, ¿no? Me tocó ver
fiesta de Chicomechochic en la Huasteca, en donde los altares están hechos por puros maíces. La diversidad, la repartición de los granos se hace al final, cuando cada quien que hay ahí los altares. Una cosa auténticamente socializada, ¿no? Entonces, no sé, me acuerdo, Armando Bartra nos daba mucha bola en la jornada de Capo para hablar de eso, ¿no? De ahí, ¿no? Las chiquillas y era como el motor, ¿no? Para nosotros era clarísimo que los pueblos, la lucha autonómica estaba fundada mucho en ese tipo de prácticas, que son tecnologías sociales, ¿no? Que hacían ver que esa sociedad llena de humanos que nos pegó la ilustración, pues está chatita, ¿no? Perdón. Ah, sí. Ah, ok. No, vaya, me acerco más. Perdón. Bueno, y entonces, perdón, sí. Pues bueno, el asunto está en que había mucho motor, ¿no? Había mucho motor en estas prácticas vernáculas que justo animaban y daban todo el soporte a la lucha de muchas organizaciones de la sociedad civil, de intelectuales, ¿no? Entonces, nosotros teníamos esa claridad, ¿no? Pueblos con los que trabajábamos, las asambleas con las que teníamos interlocución, ellos tenían una vida de maíz y eso, una vida limpera, ¿no? Como decía Clara, o sea, el maíz es un articulador, pero es un nudo de relaciones. Y algo que es importante seguir practicando es esto de la identidad, ¿no? Porque si no vamos a empezar a hablar nuevamente como un solo pueblo, una identidad mexicana, y eso, pues miren, si no hubiera habido un 94 no había bronca. Pero hoy en día, pues muchos de estos pueblos que están en este libro lo que están demandando es identidades, ¿no? Necesitaríamos seguir defendiendo las identidades de estas naciones de tradición indiana, gando indígena, que incluso no siempre se sienten mexicanos, y que habría que ir pluralizando e ir escuchando, pues justo parte de la clave, creo que de esta mesa de la tertulia, es que estos pueblos pueden sostener en mucho la soberanía alimentaria si se les permite esa autodeterminación que ejercen en esas tecnologías rituales que producen sociedades mucho más humanas. Entonces, ahí hay que seguir trabajando porque de repente pueden caer con ciertos nacionalismos, con cierto populacherismo en donde hay un solo pueblo y todos somos de maíz y acaba siendo algo que también puede ser contraproductivo contra estos ejercicios de autodeterminación que exigen la soberanía alimentaria y que además de veras está en curso y que estuvo siempre como soporte de muchas de las protecciones ¿no? Entonces, estas redes se articulan mucho hoy en día, por ejemplo, las defensas territoriales, ¿no? La lucha por el agua, la lucha por los territorios, sin duda es la lucha por el maíz. Al menos en donde tenemos alguna interlocución con diferentes asambleas contra mineras, contra fracking, contra eólicas, contra trenes turísticos, lo que duele, agua y maíz. Y esas son las banderas. Entonces hay que seguir trabajando porque necesitamos, como decía Chaca, seguir haciendo apuestas cada vez más consecuentes con las apuestas más legítimas, que son las de los diversificadores y los productores de mundo, que son insumisos a las miradas eurocéntricas, disciplinarias, incluso legales. Aplauso, por favor. Perdón. Vamos a usar este micro porque parece que teníamos algunos problemas de audio antes, así que vamos a pasar este mismo para allá. Ojalá que alcance el cable. A ver. Siempre es bueno pasarse a la izquierda, siempre está bien eso. Eso es un buen gesto. Seguimos con Gerald para tus intervenciones. Pues de alguna manera ahorita lo que mencionó Mauricio era lo que quise subrayar exactamente, que hay estas comunidades en toda su diversidad que están defendiendo la milpa, la diversidad del maíz, pero también están bajo amenaza constante. Está la cuestión del acceso al agua, están los megaproyectos,
están los muchos proyectos de minería, por ejemplo. Entonces, lo importante es ver que respetando la autodeterminación, que estas comunidades puedan subsistir, puedan vivir en este contexto de amenazas externas. Tenemos la situación, salió yo creo ayer, hoy en la jornada, que 40% del maíz, que es maíz transgénico, en un 90% de Estados Unidos se exporta a México. Entonces, siempre está la amenaza de la contaminación. Va a haber la presión de los rancheros estadounidenses de poder seguir exportar su maíz a México, y eso es una constante amenaza. Entonces, hay que ver siempre, bueno, lo que dijiste, Chata, ojo, está el contexto ahorita legal, constitucional, que es una gran ventaja, un gran avance, pero siempre hay que tener en cuenta que las comunidades tienen la posibilidad de defenderse bien, y que tengan las posibilidades quedarse en los lugares, de defender su territorio y crear las condiciones más también que eso sea posible, y no ahorita en este momento, sino las siguientes décadas. Sí, yo haría una intervención en 3 niveles, empezando por lo último que dijiste. Efectivamente, en México estamos en una situación crítica, ¿no? Estamos importando casi el 40% del maíz que se consume. Maíz amarillo que supuestamente es forrajero, porque el maíz blanco somos autosuficientes, pero no es cierto. El maíz transgénico está entrando disque para los forrajes, pero está llegando a nuestro plato, a nuestro estómago, a nuestra salud y contaminando las bacterias. Eso es claro. Cuando se presentó la primera propuesta de reforma del cuarto constitucional, la de López Obrador, en la Cámara de Diputados, se tomó la iniciativa de que si se tenía que seguir importando maíz amarillo forrajero, que se quebrara, y pedir la llegada de estos maíces en su grano, porque este grano está vivo, este grano está contaminante, este grano puede llegar a la mesa de todos, pero puede llegar también a las parcelas. Entonces, estamos en una situación muy crítica. O sea, sí logramos un avance constitucional muy importante, pero estamos importando mucho maíz, y además el ciclo que se viene en este año augura una catástrofe. En Turquía hay un relajo en los mercados, en los precios y en las exportaciones. Entonces, yo creo que qué bueno que se logró este avance constitucional, pero puede ser letra muerta. Si nosotros no nos movilizamos, si no reconocemos que son los campesinos, los pueblos originarios, las familias productoras, las que están haciendo esa selección de semillas, no ponemos candado a esta importación que se va a tener que dar, y no reclamamos como sociedad lo que, lo que hemos venido defendiendo durante estos años, esto va a valer voto, y qué bueno que sí que la podemos desestimar y queda como letra muerta. Yo quisiera poner énfasis en dos cosas. Podemos exigir que en las leyes secundarias la trazabilidad del maíz está cortando. Hay otras leyes que son herramientas. La ley de alimentación adecuada y sostenible, que se acaba también de aprobar el año pasado, ¿sí? Después de 13 años de haber conseguido que fuera el derecho a la alimentación reconocido en la Constitución. Y no me quiero ver legalista,
pero son herramientas que nosotros podemos, sí, como sociedad, como colectivos, como organizaciones, ¿sí? Poder empujar, empujar a que nuestras demandas por una alimentación sana, sustentable y justa, sin transgénicos, a partir de fortalecer a la mediana y pequeña producción campesina que nos pueden dar de comer, se haga realidad. Y si no luchamos por esto, puede ser pues, pues, una anécdota más en esta historia. Y por último, nada más, hablando de la primera parte, creo que hay dos mitos que a mí me gustaron mucho, que me rompieron al leer este libro. Nosotros hablamos del maíz en Mesoamérica, que Puna lo dice, los gitanos que pueblos originarios, pero si ustedes recuerdan el índice que me leyó, bueno, empieza desde los rarámuris, Chole, ya, hay un recorrido en la parte de Aridoamérica que no estaba considerado y que no considera las políticas, no era considerada ni por los antecedentes, por las potenciadas, ni como política nacional. Yo que soy de Chihuahua, reconozco que México es un país rural y que el maíz así como tiene diversidad de colores, tiene diversidad de, de identidades, pero que empieza de Río Bravo para abajo. No empieza que empieza en México. Y eso también es un gran aporte. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya concluyendo, todavía nos queda un poquito de tiempo para preguntas breves, no eso de más que una pregunta, tengo un comentario, preguntas, por favor. Voy a leer de todas maneras porque tenemos gente conectada que nos está siguiendo, entonces voy a leer un par y ahí ya abrimos para los que están aquí. Luz Andina dice, gran tertulia, abrazo a los panelistas. La pregunta es si a nivel latinoamericano, ¿cómo se aborda la protección o desprotección del maíz? Preguntan también, esto es una pregunta práctica, si existe un PDF de este libro que se pueda descargar en alguna parte, ¿sí? Está en la página de la Jornada del Campo, y ahí lo pueden descargar prácticamente. Página de la Jornada del Campo, ahí está el PDF porque hay varias personas que lo estaban pidiendo para leerlo. Y hay otra pregunta de Antonio Leroy, él pregunta si los alimentos que se encuentran en las estanterías de los supermercados, si están hechos en base a maíz, ¿es ese maíz transgénico o es otro maíz? ¿O es el maíz nativo? Esas son algunas preguntas. Y hay otra pregunta más que pregunta por qué son dañinos y peligrosos los maíces como los de Monsanto. Escucha esa última frase, Monsanto. ¿Alguien quiere contestar algunas de estas preguntas? Compañera, compañero. ¿La latinoamericana? Creo que también aquí entramos estaba compartiendo con Mauricio, que desde la experiencia en la fundación hemos tenido como el eje de soberanía alimentaria, hemos tenido algunos encuentros que por cierto mando saludos a la Raoma allá en Argentina, que están ellos presentes entre la colindancia de Argentina y Brasil. En esa zona, como ustedes saben, pues hay pueblos originarios que también tienen una cultura bien importante en la defensa de las semillas y del maíz. Y es muy bonito escuchar a las organizaciones campesinas que están defendiendo al maíz, cómo es que tratan a la semilla y cómo hablan de la semilla como si fuera un bebé, como si fuera un ser de una forma muy tierna y que políticamente en este momento están defendiendo también ante los grandes embates del gobierno, por ejemplo, de Milei en Argentina, donde desde el primer momento en el que entró, derribó todas las organizaciones o todos los apoyos al tema agrícola, al tema de la defensa y protección de la alimentación, al tema de mujeres, a todas estas
políticas sociales que son importantes para sostener a los pueblos, pues las echaron para atrás. Y aún con todo esto, las organizaciones están haciendo cada vez más frente a esta situación, están realizando talleres, se están articulando en casas de semillas. Desde hace un tiempo para acá, también lo vamos a escuchar, por ejemplo, en la Vicente Guerrero, que no les llamamos bancos de semillas, sino les llaman reservorios de semillas o casas de semillas, casas de protección de semillas, y en ese sentido, la forma en la que milenariamente los pueblos han venido conservando y domesticando al maíz, lo siguen haciendo. También en este momento se está trabajando mucho por el tema, por ejemplo, en el caso Argentina, en el caso Chile, que hay todo este tema de los monocultivos de soya y de otros tipos de monocultivos, que podríamos hablar de muchos, donde estas falsas soluciones, que también desde la misma fundación hemos trabajado, estas falsas soluciones contra el hambre, que son meramente seguir alimentando a grandes empresas como Syngenta, Bayer, que se comieron a Monsanto, que así son tan monopólicas y que ya no solo estamos hablando de maíces transgénicos, como bien dice la Chaca, sino estamos hablando de la automatización y de la descampenización. Ustedes me entienden, desde la descampesinación del campo, de la descampesinización del campo. Y bueno, en ese sentido, el saber que ahora solo se depende de una persona sobre una computadora para tener polinizadores, agroquímicos, producción de estos alimentos y que están dañando y generando un montón de enfermedades alrededor de los pueblos. Decían en la pregunta que pueden generar, pues cáncer, también malformaciones al momento que nacen. Del Pino en Argentina hizo varios documentales sobre el tema de cómo los agroquímicos y los monocultivos están afectando a los pueblos. En México también tenemos situaciones, por ejemplo, la contaminación de la miel originaria en Yucatán por parte de la super de transgénicos que estaba contaminando a los polinizadores como las abejas. Y bueno, en todo este tema de la automatización, pensar que tienen sus propios polinizadores como sus abejas para poder generar sus propios alimentos y que nosotros estamos comiendo o nosotras comer de ellos a costa de toda esta monstruosidad que es matar a los propios pueblos y quitarles su posibilidad de diversificación de cultura, pues se está trabajando mucho en otras formas. Hay que diversificar las luchas y esto también se está haciendo en otros países. Además que México tiene varias experiencias, pero hay que mirar hacia el mundo, hacia Latinoamérica y ver que necesitamos en ese sentido también articular esos procesos y conocer más de las luchas de estas organizaciones y estos colectivos. Muchísimas gracias. ¿Y algún compañero o compañera quiere contestar la pregunta, ¿qué maíz es el que encontramos en el supermercado? Y una de las defensas como mexicano también es de evaluación de riesgo, ¿sí? Nos reclaman que como país consumidor debemos de demostrar cuando son los países productores los que tienen que demostrar esta evaluación de riesgo. Y quiero decir dos cosas. En México, el consumo que tenemos de maíz es atípico, es nada más de nosotros, no tiene nada que ver con lo que se comen en otros países. En México comemos 11 veces más maíz per cápita que en Estados Unidos. Y sobre todo lo comemos de manera directa. Comemos esquites, elotes, masa. Hay poco comida además. Pero en Estados Unidos
lo que hacen es lo consumen de forma ya procesada. Son los aceites de maíz, gotas de maíz, los cornflakes de maíz. O sea, efectivamente, todo lo que vemos en anaqueles generalmente proviene de maíz transgénico. Y una de las luchas que debemos de dar, que se está dando, es el consumo informado. No nada más quebrar el maíz transgénico se viene, pero que el etiquetado considere cuáles productos procesados contienen maíz transgénico. Este también es una deuda que, que, que el Estado debe de reconocer y que debemos cumplir. Efectivamente, no sabemos si Minta, Mateca, en qué cantidad están utilizando ese maíz transgénico. Se han hecho estudios, muchos estudios, Elena Alvarejilla lo está publicado en esto con la película, donde se han encontrado rastros de maíz transgénico en las semillas de consumo. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Consumo informado. Y dos, que creo que me parece muy importante, que también aprovecho a Clara, es los monocultivos, los transgénicos, los paquetes tecnológicos, los que conocíamos antes como televisión verde, pero ahora está exponencialmente este, peor, nos ha llevado a una crisis civilizatoria y a una crisis climática. Creo que y es del mundo, no nada más de México, que nos está uniendo en una necesaria transición agroecológica que niegue el transgénico, que niegue los agrotóxicos altamente contaminantes. Y en esa lucha, en esa red de la necesaria, urgente transición agroecológica diversificada de consumo sustentable que, que, que rompa el sistema agroalimentario impuesto desde el occidente. Creo que estamos viniendo con las luchas de otros pueblos. Somos México, pero somos también muchos de que estamos ahorita en una situación crítica. Creo que se viene peor. Vamos a terminar con una nota positiva. ¿Alguien tiene algo positivo que decir? No, buenísima intervención. Y abro el micrófono a la audiencia, al público, si alguien tiene alguna pregunta. No sé cómo lo vamos a hacer con el tema micrófono. Tengo la duda legítima de cómo vamos a lograr llegar hasta allá con el audio. Parece que hay un sistema aparente. Sí, sí. Ahí ya tenemos solucionado. Gracias, buenas noches. Un par de dudas muy sencillas, ustedes van a saber muy bien. Saber qué se le puede responder a quienes argumentan que el uso de semillas modificadas es para aumentar la cantidad de poder que hay en el energía. Y la otra es saber si realmente el Bitcoin es capaz de ser autosuficiente, ¿no? Bueno, muy concretito, hay datos sobre quién salvó del hambre, quiénes salvaron del hambre durante COVID a la población a nivel mundial. Fueron las pequeñas productoras, familias productoras a nivel mundial. Esto es una gran mentira, de esos grandes mitos que las grandes empresas, por ejemplo, la industria de la leche de fórmula, dijo en su momento que era de calidad y mucho más nutritiva para las niñas y los niños, pues porque Nestlé se engrosó sus fondos gracias a generar un montón de diabetes, de obesidad para nuestras generaciones,
y la leche, hasta este momento, la leche humana es el mejor alimento desde el primer momento, si hablamos de soberanía alimentaria. Así como esos mitos, se ha creado este gran mito de que no alcanzaría para la población mundial. Si los pueblos fueran autosuficientes, como esta situación en México, que tenemos la capacidad para ser autosuficientes, el problema ha sido la entrada al neoliberalismo y por eso también ahora el Tratado de Libre Comercio de cierta forma es una herramienta. Vivimos, diría mi compañera Gretel, en un mundo totalmente distópico, porque ahorita está siendo una herramienta para el tema arancelario, pero hay que recordar que venimos de una lucha que el neoliberalismo empezó con el Tratado de Libre Comercio en México y que uno de los temas más importantes fue el tema de la alimentación. Entonces ahí yo rompería con ese mito, ¿no? Y bien, eh, bueno, yo nada más instalar un poco lo que han dicho mis compañeras. El punto que pone Chaca con el calentamiento global, el colapso, podemos poner apocalípticos, pero es bien importante también esto de la recampesinización. Ahí salió. Uf, este, porque parece que es de las estrategias más eficientes que tenemos como herramienta de enfriamiento. Digo, no se tratará otra vez de achacarle a los pueblos y dejarles el encargo del planeta. Hay una responsabilidad de todas, de todos, y es muy importante justo que sea esa agroecología que no es la de los meros profesores superpicudos que sacan papers que nadie lee, sino estas saberes prácticas de conocimiento campesino, que son las que han mantenido un montón de esta diversificación y de estas formas insumisas al capital. Y en ese sentido, creo que algo que me gustaría platicar, porque ya me pegué con lo de la identidad, es que una cosa que creo que es utilísima, que no todos los artículos, no son los menos los que hablan de los no indígenas, es que hay que asumir que, como dice Eduardo Ribeiro de Castro, un profe muy picudo brasileiro, eh, somos pueblos blanqueados, eh, fuimos despojados de esas identidades indianas y que nuestra relación atípica, como dice Chaca, con el maíz tiene que ver con eso, con que seguimos siendo de maíz y tenemos una relación, un vínculo tan importante con todos los productos de maíz que hace que justo haya las claves para hacer la frente civilizatoria. Me parece que este país, en esa riqueza, está mucho de las potencias que podemos echar a andar frente a tal vez indígenas. Muchísimas gracias. Estamos aquí como que ya tendríamos que cerrar, a menos que haya una pregunta, ¿no? Di. Ay, no sé si. Daniela, ¿tú quieres preguntar o no quieres que termine? Ah, Daniela Pastrana, aquí. Quiero preguntar. Sí, eh, con esto del Tratado de Libre Comercio, porque hay como toda la idea, o bueno, hay una parte del discurso y de lo que Inés apunta que plantea que el Tratado de Libre Comercio o los tratados de integración con Estados Unidos pues han sido buenos, ¿no? Y con lo que decía Chuck al inicio, el recuento que hiciste como muy concisamente, no parecía que hubiera sido como tan bueno en términos del campo. Entonces yo quería saber si nos puedes un poco abundar bien de tan bueno o no fue en el caso concreto del maíz, o qué tan buena es esta integración comercial con América del Norte, en el caso del maíz, ¿no? Independientemente de la ley que se aprobó ahorita, ¿no? Eh, si el camino de la integración realmente nos va a ayudar. Un poco, Sí, es todo un tema, pero en principio nosotros lo que tratado de 4 que se firmó ahí por fuera, no se puede meter a un tratado comercial, tratar al maíz como si fuera una mercancía más. Creo que la integración económica
podremos hablar atentamente de esto, cómo tener no, pues esta integración de equilibrar avanzábamos, pero nosotros como campaña sin maíz del país, el maíz no puede ni debe de ser tratado como una mercancía más y decimos fuera maíz y frijol. Con eso y creo que es una lucha que se abanderó del 94, que fue la que movilizó al campo no aguanta más. Y de ahí dos, no me acuerdo de 10 años, ese. Pero, y creo que ahorita deberíamos eh, de volver a retomar esta bandera. Y una cosita más que creo que tiene que ver. Somos deficitarios, Nay. Es muy difícil que alcancemos la autosuficiencia del maíz que se requiere en este momento, pero porque desde el tratado, desde el 94, nos modificaron, nos cambiaron nuestros sistemas de alimentación, nos empezaron a imponer nuevos modelos, por ejemplo, cárnicos en México, y tú ves el consumo de carne, que ahora lo usa propio Coneval como, como un punto para decir cómo está mejorando el bienestar familiar, pues comer carne ha llevado a una dependencia absoluta de la importación de cocaferros, ha llevado a, a la devastación de muchos sistemas parasitas fiscales, que ha llevado a, como modelo de alimentación, acompañado de muchos otros, a que tengamos en los peores sistemas alimentarios del mundo, diabetes, obesidad, enfermedades crónicas, porque comemos mal, y comemos mal, y ustedes se dedican históricamente a partir de nuestra edad. Bueno, creo que con eso ya concluimos la tertulia del día de hoy. Agradezco a las compañeras y compañeros que nos acompañaron aquí, que presentaron este maravilloso libro. A las personas que nos están viendo, ¿dónde lo pueden encontrar, ya sea en digital o en papel? En digital va a estar, ya está subido en la jornada del campo, lo pueden pasar por PDF. También en la página de la Fundación Rosa Luxemburgo, www.rosalux.org.mx, lo vamos a estar subiendo. Y también en lo físico, lo pueden escribir al correo info@rosalux.org.mx por si quieren, tenemos algunos tomos. Por supuesto, en el caso de Sedicar, de las compañeras de Sedicar, lo están entregando en comunidades. Eso es lo que nos interesa muchísimo. Ahora que fuimos a la Vicente Guerrero, de allá viene ese maicito que viene aquí, esta trenza de maíz. Ahora que fuimos a la Vicente Guerrero a presentar el libro, se entregó directamente a las organizaciones y eso es lo más importante, que físicamente lo puedan tener las organizaciones campesinas que están defendiendo al menos. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas FANEC que están acá. Vamos a... Bueno, los libros, ya ustedes se registraron, con ese registro nos ayudan un montón. Los libros que estaban afuera ya todas y cada uno de ustedes tienen. Si se quieren llevar otro libro, pueden pedir otro libro y bueno, pues para que lo compartan, no se lo queden ahí, no lo pongan de pata de la cama, úsenlo. No, invito a la audiencia a leerlo, está buenísimo, sobre todo para las personas que quieren profundizar en estos temas y también en temas un poco anteriores, no necesariamente la conciencia. Sí, está muy bueno el libro y un saludo y muchas gracias a todas y a todos y a quienes están en su casa viendo. Muchas gracias.